Sencillo. A la cámara para que nos concentremos en la presentación. Voy a colocar unos audífonos, entonces quiero volver a preguntar si ahí me están escuchando bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Ok. Ahí deben estar viendo la presentación. Entonces vamos a arrancar. Bueno, esto es la programación del curso. Nosotros vamos a tocar hoy. Quiero que hablemos un poco de esta parte final de lo que debimos haber visto el lunes, pero no nos alcanzó el tiempo, sobre todo lo relacionado con la programación de los costos. Y tocamos el tema de costos directos, indirectos, que ya lo comentamos un poco en clase, y los temas de las curvas de costo-tiempo. Acá para mirar los temas de optimización, que es bastante sencillo, pero con un ejemplo muy básico que lo podamos entender. Listo, entonces, de lo que vimos en clase, nosotros ya tocamos hace 2 semanas creo, lo relacionado con el análisis geométrico, donde nos ayudaron a 2 compañeros de ustedes a sacar cantidades de obra de mampostería y les dejé una tarea para que sacaran el resto de cantidades de obra del proyecto. Y vimos algo relacionado también con los temas de APU, de la de precio unitario. ¿Qué viene ahora? Lo relacionado con la ubicación en el tiempo de estos valores de obra, de estos costos de la obra. ¿Listo? Que, como les comenté, es bastante importante por una sencilla razón, porque si estamos en el negocio privado, pues necesitamos decirle al cliente cómo va a ser la programación de costos con el fin de que haga su programación de recursos, con el fin de poderle decir, oiga, este proyecto que vale 100 unidades monetarias, necesitamos un 10% de anticipo, un 15, un 20, un 30%. Y la proyección de los desembolsos es de la siguiente forma, un 15% del segundo pago, un 10% del tercero, etcétera, como de la programación de los gastos. Entonces, es importante que él lo tenga claro. Y si estamos en proyectos públicos, pues la idea es que también esté muy bien definido, sobre todo con el fin de hacer un muy buen control de la caja. ¿A qué me refiero? Es probable que nos encontremos, o ustedes se encuentren en su vida profesional con procesos o proyectos que se hayan ganado en un proceso de contratación público con el Estado y tengan anticipo. Perfecto, tienen anticipo, pero de todos modos ustedes van a tener que, teniendo en cuenta la programación de la inversión, de los costos del proyecto, pues validar cómo ese anticipo les ayuda y qué déficit pueden llegar a tener durante la ejecución, teniendo en cuenta que van a tener anticipo de unos costes de obra. Entonces es importante que puedan hacer muy bien esa proyección de esos costos o esas inversiones en el proyecto con el fin de que tengan los menos casos o los menos casos de problemas de caja en la ejecución del proyecto, o que si lo llegan a tener por lo menos los puedan salir a gestionar con algún tipo de crédito o algún recurso adicional que puedan tener para la ejecución de la obra. Entonces, lo que normalmente sucede es que, digamos, antes de poder realizar este flujo de inversión, pues es importante que entendamos cómo se van a dar las ejecuciones de cada uno de los capítulos de la obra. Entonces, no sé si recuerdan, como retroalimentación que les hacía, creo que de los proyectos que presentaron, que algunos habían colocado en un solo capítulo obra blanca o terminados, y yo les decía, no, venga, es importante que ustedes puedan tener la posibilidad de separarlo bien por capítulos, es decir, oiga, tengo preliminares, cimentaciones, estructura en concreto, mampostería, pañeras, carpinterías, metálica, madera, cubierta, bueno, cada uno, pinturas,
aseos, bueno, lo que tengan, con el fin de poder tener el detalle de los componentes del proyecto, pero adicionalmente también, asimismo, poder gestionar cada uno de estos desde el punto de vista de cómo se contrata. ¿A qué me refiero? Cuando estamos haciendo, venga, voy a buscar esto mismo nos puede servir. Pero eso no lo están viendo. Un segundo, cambio acá, cambio a esa ventana. Ahí deben estar viendo un Excel. Entonces, normalmente uno tiene, por ejemplo, estos capítulos. Acá en este proyecto tengo 19 capítulos. Es posible que uno tenga, bueno, en realidad son 18 porque acá hay uno que no está, que se salta la numeración. Pero digamos que uno puede tener 14, 15, 20, 12 capítulos, dependiendo obviamente de la complejidad y la forma como se haga como se defina la distribución de los diferentes componentes. Pero cuando logramos hacer esto, normalmente lo que sucede es que dependiendo de cada uno de los capítulos, entonces, por ejemplo, confirmen que están viendo la pantalla en un Excel. Sí, señor. Listo, entonces, nosotros normalmente lo que sucede es que terminamos haciendo contrataciones de forma distinta. Si estamos en un proyecto normal, digamos en términos generales, si nosotros somos una constructora, digamos, hoy hay constructoras que hoy subcontratan absolutamente todo. Entonces yo les contaba, nosotros somos contratistas de Amarillo. Amarillo no hace absolutamente nada de la obra. Nada. ¿Qué hace? Control. Dirige la obra, hace control, seguimiento, hace definiciones técnicas, obviamente todo el tema del diseño sí, etcétera. Pero a nivel de ya de la ejecución, no realiza de forma directa actividades. Todo lo hace a través de contratistas. Y dependiendo del tipo de actividad, se contratan de una u otra forma. Normalmente lo que sucede es que uno tiene, digamos, varios tipos de contratación en obra. Y por eso el poder tener los capítulos separados ayuda. Entonces, los capítulos iniciales, que son bastante fuertes en mano de obra, me refiero a preliminares, donde tenemos localización, replanteo, los preliminares de servicios públicos, cerramientos, campamentos, etcétera. De pronto algo de movimiento de tierra si es necesario. Cimentación, donde tenemos obviamente toda la estructura de cimentación, excavaciones, algo de rellenos y zapatas, vigas de cimentación, etcétera. Y de ahí para allá, estructura en concreto, mampostería, pañetes. Normalmente esos son capítulos bastante fuertes en mano de obra, en donde uno lo que hace como contratante, como contratista de la obra, es contratar la mano de obra. Entonces acá nosotros contratamos la mano de obra. Y aparte, entonces pongamos acá. Entonces, digamos, este es el tipo de contratación. Y aparte, nosotros como contratistas, como dueños del proyecto, suministramos materiales. Es posible que se suministren equipos o se contrata la mano de obra con los equipos. Entonces, esto normalmente pasa a lo largo de estos capítulos. ¿Listo? Porque es importante entender esta forma de contratar. Porque cuando vamos a hacer la programación, es distinto la forma como nosotros programamos capítulos como estos, donde nosotros contratamos la mano de obra y el resto lo suministramos, materiales, equipos y demás, a cuando ya nos encontramos con otro tipo de
de capítulos. Entonces, cuando vamos a capítulos, por ejemplo, como cubierta, si alguien que, bueno, pisos es muy similar. Piso es muy similar. Piso, nosotros contratamos la mano de obra y contratamos la mano de obra y suministramos también los materiales, y básicamente para ser mucho más eficiente y mucho más rentable la ejecución para el contratista, en este caso para ustedes, los que van a estar frente a la obra. Pero ya vienen otras actividades en donde la forma de contratar es distinta. Cubiertas, cielos rasos, instalaciones hidráulicas, carpinterías, todas, pinturas, instalaciones especiales, ya son ejecuciones que se hacen de una forma distinta. Alguien que me ayude y me cuente cómo se le ocurre que puedan contratarse. Ya no contrato la mano de obra y aparte suministro los materiales de equipo, sino que lo manejamos de una forma distinta. ¿Alguien? ¿Ninguno? Hay 10 conectados. 9. Juan Camilo, ¿qué me dice? ¿Cómo cree que se contratan ese tipo de actividad, de capítulos? Juan Camilo está conectado. Sí. Pues eso, digamos, lo que sería cielos rasos, muros, pisos, en cierta parte es acabados. Entonces es más como por no sé si llamarlo contratista externo o adicional. Todos son externos, todos estos son contratistas externos. Porque decían el ejemplo Amarillo no contrata nada, no ejecuta nada, todo lo hace con externo. Pero ahí ya no contratamos esto así como les estaba mostrando, la mano de obra con un contratista, con un maestro, y le suministro material de equipo, sino que tengo una forma distinta de contratarlo. ¿Cómo se le ocurre? Alguien que le ayude a Juan Camilo. ¿Nadie? Bueno, entonces nosotros lo contratamos bajo una modalidad de contratos a todo costo. ¿Qué significa un contrato a todo costo? En donde, a diferencia del contrato, del resto de los contratos anteriores que les mencionaba, yo contrato normalmente la cubierta, alguien que me suministre todo el material, que me lo estructure, que me lo lleve a la obra y me lo instale. Igual las carpinterías, las instalaciones hidráulicas, es posible que les suministre por aparte los aparatos sanitarios o que lo contrate absolutamente todo como llave en mano. Porque como son actividades que de alguna manera tienen algún grado mayor de especialidad, lo que normalmente se acostumbra a hacer en el mercado es que se contrate a todo costo. La pintura, por ejemplo, con el fin de no tener inconvenientes respecto, como la pintura es una actividad que finalmente, a diferencia de la cimentación, la estructura en concreto, pues usted hace la cimentación y pues si la hace bien, perfecto, pero nadie lo va a ver. Nadie va a ver si la viga quedó bonita, no, pero la pintura sí. Entonces, con el fin de garantizar sobre todo este tema del acabado, uno normalmente termina contratando, uno también puede contratar a mano de obra y suministrar la pintura por aparte, pero normalmente uno termina haciendo para todo lo demás, todos estos casos, contratos a todo costo, es decir, el contratista suministra personal, materiales, equipos, absolutamente todo lo que requiere. Entonces, cuando entendemos esto, bueno, este de acá también es a todo costo. Cuando entendemos esto, o esto lo tenemos que entender o dejar estructurado, previo a la programación de la inversión. ¿Por qué?
porque la forma como opera estos contratos de mano de obra y un contrato a todo costo son distintas. Nuevamente, si bien es cierto, ambos podrían llegar a tener anticipo, los contratos a todo costo siempre van a tener anticipo, y el resto va a ser por entregas asociadas a las cantidades y los ítems definidos en cada caso, o por lo menos avances de la actividad. Entonces, cubierta, le doy un 30 o 40 o 50% de anticipo dependiendo de la complejidad de la obra, dependiendo del contratista. Y por avance de obra asociado, lo podemos hacer por metro cuadrado, asociado a algún indicador que me permita, pues le doy un porcentaje en cada pago. Esa forma, o cualquier otro, las carpinterías lo mismo. Aquí está la señorita Munar. La señorita Munar es de familia que se dedica a los temas de carpinterías en madera. ¿Cómo estructuran ustedes, si conoce, cómo estructuran los contratos de estos proyectos de carpintería en madera? No, profe, la verdad no sé cómo lo harán mis tíos porque Toca aprender del negocio de la familia. Sí, señor, yo estoy un poquito alejada desde hace mucho tiempo. Entonces, básicamente, ¿qué se hace? Entonces, con base en el diseño, en el tipo de ventanas, en el diseño de cada una de estas, pues se hace una cotización y se define un valor por unidad. Entonces, yo no sé si la ventana, si el marco vale, si el vidrio vale, eso no es problema mío. Yo contrato el número de ventanas y el tipo de ventanas que requiero. Entonces, ¿qué me toca hacerle? Darle un anticipo. Y por unidad de entrega, pues le pago el resto. Entonces, es importante entenderlo porque cuando vamos a hacer la programación, lo vamos a aplicar. Y la mano de obra es igual. Perdón, la mano de obra, cuando hacemos mano de obra, es completamente diferente. Entonces, en la mano de obra es posible que el contratista de mano de obra me pida un anticipo, pero los anticipos aquí son muy pequeños. 5%, exagerado 10%. De pronto para que vincule a la gente, si son obras en otras ciudades, los transporte y les contrate alimentación y un hospedaje. Del resto son puro asociado a cortes de obra y los materiales pues los suministra el dueño de la obra. Entonces digamos que es importante entender cómo se contratan para así mismo saber cómo se va a hacer posteriormente la programación de obra. Entonces volvamos aquí a la presentación. Estamos en el PowerPoint. Listo, creo que ahí estoy volviendo a la presentación. Entonces, ¿qué decíamos? Oiga, para contrato a todo costo se debe contemplar un anticipo, pago contra ejecución y avance y el pago del saldo al mes de finalizado el proyecto, por ejemplo. Vamos a tener retegarantías, por ejemplo. Entonces, son temas que en la ejecución de la obra se definen. Validar si por tiempos de fabricación los anticipos deben entregarse con semanas o meses de anticipación. Ejemplo, las carpinterías, la cubierta. Pues yo no entrego un anticipo y no puedo esperar que en 15 días me entreguen la carpintería cualquiera, madera, aluminio, metálica o la cubierta. No. Dependiendo de la complejidad, los carpinteros pueden tomarse un mes, 2 meses, 3 meses para empezarme a hacer entregas e instalación. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerla presente. Tenemos que tener presente el tipo de relación comercial que se tiene, por ejemplo, con el proveedor del concreto, con los proveedores a nivel de ferreterías, etcétera, con el fin de poderlo llevar en la programación y tenerlo en cuenta. Listo, entonces, acá lo que les traía, ahora sí, me toca cambiar de pantalla. Lo que les traía es un ejemplo. Vuelvo al Excel. Ahí deben estar viendo el Excel. ¿Listo? Entonces ya ocultemos esto. Ok. Entonces, teniendo estas consideraciones, uno que puede hacer de una manera bastante sencilla. Yo espero que antes de finalizar el curso hagamos una sesión similar a esta, donde lo veamos de pronto en manera más detallada, pero para efectos prácticos y del ejercicio vamos a hacerlo de esta forma un poco consolidada. Y es, ¿qué podemos empezar a hacer? O lo que tenemos que empezar a hacer es hacer una proyección de cómo deberían darse los gastos agregados por capítulo.
¿Listo? Eso va a depender mucho repito, de la forma como se contrate cada capítulo y de ciertas consideraciones respecto de relaciones comerciales que tenga la constructora. Entonces, con base en eso, uno define un perfil de cómo durante el tiempo de ejecución de cada una de las actividades podrían darse la ejecución de los capítulos. Entonces, ejemplos, cuando entramos a carpinterías, en carpinterías perfectamente, como les decía, si yo pienso tener la programación de esta forma y empezar a instalar carpinterías en esta quincena, estos son quincenas, si no estoy mal, pues yo tengo que empezar a dar unos anticipos, y los anticipos son, acá coloqué el 30%, pero dependiendo de lo que le pida el contratista de carpintería, puede ser más, puede ser el 50% de este valor en la primera semana con el fin de poder la contratación. O si el contratista toma más tiempo, pues básicamente uno de estos lo programa con anticipación, ¿listo? Con el fin de que ustedes lo puedan definir en qué momento cae ese gasto. Acá lo mismo, en instalaciones eléctricas. Entonces, en instalaciones eléctricas normalmente uno hace un anticipo del 30%. He tenido casos donde me piden menos anticipos, porque el volumen de material de pronto no es tan alto, entonces me piden el 20%, el 15%. Entonces, dependiendo de esto, hacemos una distribución del 100% del costo de la actividad a lo largo del tiempo que definimos para la ejecución de la misma. Perfecto. ¿Por qué en cimentación tengo acá el 50%? Porque pues me toca comprar el acero, ¿sí? Entonces, con la compra del acero, y me toca de una vez tenerlo pago cuando me llega la obra, o al mes de que me llegue la obra, pues empiezo yo a tener ese tipo de consideraciones para la programación. En resumen, lo que hacemos es para cada uno de los capítulos, y si quieren lo pueden abrir y en el nivel de detalle que lo quieran hacer, empiezan ustedes a definir cómo se debería dar de acuerdo con la forma y el proceso constructivo y la forma como se contratan cada uno de estos capítulos. Para tener algo similar a esto, oiga, yo tengo una distribución de mi valor del capítulo a lo largo de la ejecución del mismo. Perfecto. ¿Hasta ahí entendido? ¿Ahí tiene alguien alguna pregunta? ¿Ninguna? Sí, pues nos comentan sobre, digamos, ese anticipo, perdón, pero esos valores constantes, ¿a qué se deben? Ah, no, esa es la forma como uno proyecta que se pueden ejecutar. Listo, entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, para la mayoría de las actividades, estamos dejando un valor al final normalmente. Entonces, arranquemos con esto. Instalaciones hidráulicas. Entonces, en instalaciones hidráulicas, en donde pues hay que comprar tubería y de pronto algún tipo de material adicional, pues uno le anticipa o le da un anticipo del 15% del valor del contrato. Y normalmente al final, cuando se hacen las pruebas para recibir toda la obra hidrosanitaria, pues deja uno un pago también un poco más grande. Entonces, lo que hacemos acá es dejar entre el inicio y el final alrededor del 30% del valor de la actividad. Y lo otro lo prorrateamos. ¿Listo? Acá coincidió en que eran 7 meses y entonces prorrateamos de a 10 meses. De a 10%, perdón, en cada uno de los 7 meses para completar el 70%. Pero repito, esto depende mucho de la forma como se contrate y de la forma como ustedes proyecten que se va a dar este avance de obra. ¿Listo? Entonces normalmente depende de eso. Hay, por ejemplo, los temas de carpinterías. Entonces en los temas de carpintería yo puedo decir, oiga, yo doy, o mejor, cubiertas. ¿Dónde está cubierta? Entonces acá. La cubierta la hacemos rápido, la hacemos en un mes, pero yo para poder arrancar la cubierta, yo este 35% me toca darlo 2 semanas antes o 3 semanas antes de que arranque la actividad. Y cuando finalizo la actividad, pues llevo el resto del 100%. Si el
contratista de cubierta no me pide el 35%, sino que me pide el 50% y estoy dispuesto a darle el 50%, pues el resto será a la entrega de la obra de la cubierta. ¿Listo? Entonces es la forma como uno normalmente puede hacer de una manera, digamos, bastante aproximada la programación desde el punto de vista de la ubicación de los costos a lo largo de la ejecución del proyecto. ¿Listo? Acá lo mismo, por ejemplo, miremos estructura en concreto. En estructura en concreto tenemos obviamente unos temas asociados a de pronto un anticipo de la mano de obra y de pronto algo alrededor de acero que toca comprar. Y en la mitad del proyecto, este era un proyecto de 2 o 3 niveles, tengo un valor adicional porque ya empiezo a hacer ciertas estructuras como losas o empezar a fundir concretos de columnas, entonces tengo en la mitad de la ejecución un porcentaje mayor. Entonces, repito, ¿de qué depende? Depende obviamente del juicio de experto, de la persona que está haciendo la programación, pero también de la complejidad, de la forma como va a ejecutar la obra, de la forma como va a organizar la obra, el número de cuadrillas, de la forma como va a contratar cada una de las actividades. ¿Listo? Entonces es una aproximación bastante, digamos, bastante rápida de hacer y aproximada respecto de cómo podrían darse las ejecuciones del proyecto. No sé si tenga alguien alguna otra pregunta o avanzamos. ¿Listo? Entonces venga, vuelvo a la presentación un segundo. Entonces, una vez tengamos eso, pues vamos ahorita me vuelvo al Excel. Una vez ya tenemos ese ejercicio aproximado, decíamos en clase que tenemos que hacer un ajuste por inflación y ya definimos qué era inflación. Entonces, hay varias formas de hacer ajustes por inflación. Uno puede hacer ajustes utilizando índices de inflación que tiene el DANE. Entonces ustedes entran al DANE, consultan inflación y les da la inflación para diferentes tipos de construcciones educativas, edificios públicos, infraestructura, hospitales, bueno, dependiendo de lo que... Ahí tienen varias tipologías o la pueden hacer a través de una corrección por inflación utilizando un índice muy fácil de calcular. Entonces, esta es una fórmula que ahora vemos en el Excel. Yo el Excel se los mando esta noche, yo creo una vez apenas terminemos los mando. En donde lo que hacemos es para flujos mensuales, para desembolsos mensuales. Y mensuales, ¿por qué? Porque la forma como se hace esta corrección lineal es teniendo en cuenta una tasa efectiva anual que se convierte a nivel nominal mensual. Entonces lo que hacemos es, dependiendo de la tasa, correr una fórmula con el fin de calcular ese porcentaje de corrección mensual que tiene que aplicarse al flujo. ¿Ok? Entonces volvamos ahora al Excel. Esto es bastante sencillo. No se preocupen que yo les doy la fórmula para que la presentación y el Excel para que lo revisen. Entonces, en este caso, nosotros con base en este porcentaje de distribución, lo que hacemos es distribuir el valor de cada uno de los capítulos a lo largo de la programación de la obra. ¿Listo? Denme un segundo. Entonces, a lo largo de la programación de la obra, teniendo esos porcentajes y el valor de cada capítulo, tenemos al final, esto es por quincenas, se puede hacer mensual, yo lo hice por quincenas o por catorcenas. Podemos empezar a entender cómo se distribuye el valor del capítulo. Entonces, por ejemplo, un capítulo de instalaciones hidráulicas y sanitarias lo distribuimos a lo largo de estos 9 meses en unos porcentajes que ya vimos y de manera aproximada esta es la forma como debería darse la ejecución, no solo a nivel de esta programación a nivel de fecha, sino
lo que suponemos que va a ser a nivel de avance financiero de la obra. ¿Listo? Entonces, con base en esto, lo aplicamos para cada uno de los capítulos y sumamos. ¿Qué buscamos encontrar? Buscamos encontrar este flujo, que no es otra cosa que la suma de los flujos en cada una de las catorcenas. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Eso no tiene lío. Entonces, el valor total del proyecto, que es 1.620, lo estamos distribuyendo en las diferentes catorcenas. Acá creo que son 10, y ahí tengo los 1.620 millones. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos hacer con esta corrección? Seguramente, si estamos arrancando esta obra, no sé, peor de los casos, octubre, hoy, estamos arrancando una obra de 10 meses, pues seguramente vamos a alcanzar a hacer 3 meses con precios del 2024 y el resto nos va a tocar hacer a precios del 2025. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede decir, oiga, ¿cuál sería la proyección de los recursos que tengo a partir del mes 4? Entonces, oiga, de esos 1.620, yo voy a tener en los 10 meses, en los 7 meses restantes, 1.292 millones. Y sobre eso hago algún tipo de ajuste. O lo puedo hacer a nivel mensual, teniendo en cuenta un ajuste o una corrección, como la fórmula que les presenté. ¿Qué es lo único que tenemos que tener? Obviamente los flujos mensuales. Acá lo tengo quincenal, pero calculo la corrección de manera mensual. Y una tasa. Yo acá le puse una tasa efectiva anual del 10%, que hoy puede ser alta. Podríamos tener una tasa menor, una tasa del 6%. Del 5% seguramente va a ser para el próximo año. Pero digamos que para efectos del ejercicio, démosla en el 10. Va a tener cifras redondas. O no, démosla en el 6, que es la inflación que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula de ajuste por inflación? Entonces, básicamente lo que hace es correrse la fórmula. Perdón, es esta. Entonces, corremos la fórmula, que es esta misma que está acá. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es colocar 1 más la tasa elevada al periodo en el que estoy, dividido 12 menos 1. De esta forma, yo corrijo una tasa efectiva anual en una tasa nominal mensual y tengo un factor de corrección. Si ustedes se dan cuenta, perdónenme un segundo, solamente para efectos del ejercicio lo voy a colocar en porcentaje. Es más un factor, pero podemos usar como porcentaje. ¿Qué sucede a lo largo del periodo? Alguien que abra el micrófono y me diga qué está pasando con esa corrección, con ese factor de corrección. Profe, pues está creciendo, ¿no? Aumentando. ¿Por qué? Porque estoy acumulando periodos. Fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busco? Que obviamente los periodos más lejanos a la fecha de inicio, al día de hoy, pues van a tener una mayor corrección. Pero tampoco puedo decir, bueno, la corrección es del 6% para todo. No, tampoco puedo decir eso, porque esto es una tasa anual. Entonces, cuando calculo el ajuste en cada uno de los periodos, en este caso, pues lo saqué quincenal, puede haber sido mensual. Entonces, tengo un ajuste por inflación. Pero estas cifras son de millones, para que no se vea tan grande la cifra. Entonces tengo un factor de corrección ya en pesos y tengo un presupuesto ajustado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Ya al final calcular, bueno, ahí está sumado, pero calcular un ajuste por inflación de lo que sería la programación de los costos de las inversiones. Entonces estamos diciendo que vamos a tener un ajuste de estos 1.620 millones, un ajuste de 44,7 millones de pesos. Eso viene siendo el 2.8, casi el 3% del valor de la obra. Entonces, uno puede decir, oiga, no, pues eso no es mucha plata. Cuando uno tiene un presupuesto de estos de 1.600 en costo directo, uno perfectamente podría tener acá en Neiva, estar jugando con una IU del 18, del 20. Para un proyecto acá en Neiva uno puede jugar con una IU entre el 18 y el 20% sin ningún problema. Una IU, ahorita volvemos a mirar la IU. De esos, normalmente yo colocaría acá en Neiva un imprevisto bajo. 3% de ese 18 puede ser
el imprevisto. Quiere decir que el solo ajuste por inflación es casi igual a los imprevistos, y eso es lo que normalmente les pasa a los constructores. No hacen el ajuste por inflación, y esta inflación que se la terminan tragando llevando contra la utilidad, se les va la plata entre las manos. Entonces, si ustedes van a cobrar una ayuda del 18, ya van a perder casi 3%, el 18% van a perder casi 3% de ese 18 en puros ajustes por inflación. Y termina la obra y usted dice, ¿y la plata qué se hizo? Oiga, es que el cemento que usted calculó en 32.000 pesos, ya al final de la obra vale 33.500. Ah, eso no es nada, pero empieza a sumar. Listo, el acero que usted compraba con IVA, no sé, a 5.800, con IVA, 4.800 más IVA, lo que sea, de pronto le va a terminar costando 5.000 más IVA. Y usted en una obra puede tener cualquiera, 20 toneladas, 25, entonces haga las cuentas. ¿Ok? Entonces, es importante tener esto en cuenta para efectos de ustedes puedan hacer esta corrección por inflación y ya no estar hablando de un presupuesto de 1.620 millones, sino en este caso un presupuesto de 1.665. Entonces, como les digo, es un ejercicio muy fácil de hacer, pero que les permite a usted decir, oiga, venga, yo voy a empezar a entender que tengo que hacer estos temas de ajustes por inflación. De pronto usted lo muestra al cliente no le va a interesar y no le va a creer. Porque pues, si yo soy cliente digo, pero usted tranquilo, los precios no le van a cambiar. No, los precios cambian. ¿Ok? Entonces al final, pues uno tiene ustedes organizan esto bien bonito y al final tienen una curvita que más adelante en un par de semanas la vamos a ver para el tema de control de obra, que es una curva de inversión una curva de inversión del proyecto, que es la curva base del proyecto. ¿Listo? Perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, una preguntita. Hágale. Un ejemplo, si tenemos en la actualidad una obra contratada por el valor que usted puso ahorita, y al pasar el tiempo, pues ese valor aumenta, pero el contrato ya está firmado, esos valores de ajuste por inflación ya están vinculados en el contrato, ¿o cómo es? Sí, si ustedes se dan cuenta, me parece buena la pregunta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si estamos hablando en proyectos privados y dependiendo digamos, primer mensaje, es importante que este cálculo uno lo haga previo a presentar cualquier oferta, ya sea para un negocio público o un negocio privado. ¿Listo? Porque si usted esto lo hace después, seguramente con un contrato ya firmado, es muy difícil que un cliente le diga, no, sí, venga, yo le reconozco a usted 44 millones. No, si usted de entrada lo incluye y ni siquiera tiene necesidad de anunciarlo, simplemente a usted esta obra es posible que también se la contraten a todo costo. Normalmente nosotros en contratos con el sector privado lo hacemos a todo costo. Esto cobro 1.620 millones, punto. Que yo me di mal y me equivoqué y me faltaron 100 metros cuadrados de mampostería. Problema suyo contratista. Resulta que yo fui eficiente y logré tener unas optimizaciones no sé, en la estructura en concreto porque logré durante la ejecución, no sé, hacer alguna eficiencia en algún proceso constructivo, algo. ¿Quién se ganó esa plata? El contratista, eso no lo transmite el cliente. Entonces, mensaje, esos ajustes por inflación no nos los hace previo a la cotización final con el cliente. Si ya uno tiene hoy un contrato y los temas de inflación por alguna razón empiezan a golpear duro en negocios privados, es posible que uno se siente con el cliente y le diga, oiga, venga, si firmó un contrato a todo costo, oiga, venga, revisemos los costos porque definitivamente es posible que voy a perder plata. ¿Listo? Si uno tiene un contrato con el sector público, en algunas entidades públicas y para ciertos tipos de proyectos, las entidades públicas incluyen o no incluyen una fórmula de reajuste. Entonces, dependiendo, eso está desde el mismo pliego de condiciones. La entidad, por ejemplo, no sé, en territorio, Findeter, a veces en ciertos proyectos de construcción lo manejan y establecen una fórmula de reajuste. Esa fórmula de reajuste, ¿qué hace? Precisamente considerar los temas de ajustes por inflación.
Entonces, si ustedes entran al SECOV y revisan de pronto ciertos tipos de proyectos, repito, no todos ni todas las entidades públicas lo hacen, pero sí hay algunas que eh, por algo que se llama conservar la fórmula económica del contrato, es decir, cada contratista trabaja por una utilidad, pero conservar esa utilidad, pues incluyen dentro del presupuesto una fórmula de ajuste, de tal forma que puedan considerar esos temas de ajustes por inflación. Pero el mensaje es, este ejercicio yo lo hago antes de presentar la oferta. Yo al cliente no le digo, ay, me costó 1.620, pero hice un ajuste por inflación y me dio 1.665. No, me cuesta 1.665. Punto. ¿Listo? Porque Profe, yo tengo otra pregunta. Señor. Profe, cuando digamos en una obra pública se me ocurre el caso que a veces no sé, se demora por alguna razón que uno pues en este momento desconozco, pero sí he escuchado los casos donde se demoran de pronto se da una parte y después se da otra. El caso es que haya un tiempo que se alargue la obra y evidentemente en ese tiempo pues puede ocurrir lo que estamos hablando ahora, de pronto que los precios suban por inflación o otra cosa. Sí. ¿Eso dentro del contrato o dentro de los contratos se logra, ¿cómo se llama esto? ¿O ya haría directamente parte del imprevisto? O sea, ¿eso se tiene en cuenta o hace directamente parte de lo imprevisto? La respuesta está asociada a quién es el causante de esa demora. Me explico. Si nosotros estamos en una obra y resulta que las demoras están asociadas a, yo no hice el diseño, ¿sí? El diseño, una entidad pública contrata el diseño aparte de la construcción. Entonces, la entidad pública contrató el diseño y el diseño me lo entrega. Y yo tengo que hacer lo que dice el diseño. Y en medio de la ejecución, el supervisor de la obra, la entidad contratante, se da cuenta que tiene que algo malo quedó con el diseño, que implica tener que hacer una revisión del diseño, un ajuste, etcétera. Y eso implica suspender la obra, por ejemplo. Entonces, cuando se dan suspensiones por razones no imputables al contratista, el tiempo que dura suspendido y lo que implica ese tiempo van por cuenta del contratante, normalmente. Y ese es un tema que pues uno tiene que tener muy claro con los abogados para que eso quede en el contrato. Cuando las razones no son imputables al contratista, pues el contratista eso lo tienen que pagar. Ahora bien, dependiendo de las condiciones en las cuales se genere no una suspensión, sino una menor, por ejemplo, un menor rendimiento. Me explico. Oiga, ya arrancó el invierno. Entonces el invierno es muy bonito el agua, pero es el peor enemigo, es el enemigo nuestro. ¿Sí? Entonces ya hoy empezó a llover, seguramente el lunes vamos a empezar a tener postventas o este fin de semana. ¿Listo? Porque llegó el agua, entonces el agua busca el camino. Entonces cuando empieza y llega el invierno en las obras, pues yo tengo, y usted lo dijo, un imprevisto por ahí, una cosa que dice, oiga, empezó a llover, entonces pues sí, ¿es culpa de la entidad que contrata? No, del contratista tampoco. ¿Quién lo puede gestionar? Ninguno de los dos. Pero para eso está ese ítem de imprevisto dentro de la IVA. ¿Qué pasa cuando las condiciones en que se da ese imprevisto son mayores a las que normalmente debería darse? ¿A qué me refiero? Oiga, resulta que llegó el invierno y normalmente pues se demora un tiempo o es normal que me afecte una jornada, media jornada, pero llevo 3 días y no ha parado de llover. Oiga, yo tengo que sentarme con el contratante y decirle, venga, yo tengo un imprevisto, pero también el imprevisto tiene un techo, el 3%. Entonces, si yo logro demostrar que tengo una mayor afectación, la entidad pública está en la obligación de revisarlo porque, repito, hay algo que en contratación pública, en contratos estatales se llama el equilibrio de la fórmula económica del contrato, y es que yo hice una propuesta para ganarme una plata. Si por una razón que yo no puedo gestionar o no es imputable a mí, ya esa plata no se conserva, yo tengo la posibilidad de reclamar, y la entidad pública, se haya o no se haya pactado fórmula de reajuste, tiene que revisar y proceder al reajuste de precios, porque si no, el contratista sigue con la ejecución de la obra, pero la demanda le va. ¿Listo? Entonces, cuando hay desequilibrio económico por temas no imputables al contratista, la entidad pública está en la obligación de revisarlo con el fin de conservar la fórmula del equilibrio económico del contrato.
Listo, así se llama. Pero espero haberle podido responder esa pregunta. Ahí. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna más o seguimos? Entonces, ustedes están viendo ahí. Entonces hacemos, ¿qué me hizo la curva? Hacemos esta curvita. Listo. Ok. Ahí la dejo planteada porque después en el control y seguimiento la vamos a retomar. Listo. Entonces es una forma sencilla de hacer esa programación, de poder estos 1620 volverlos, ubicarlos en el tiempo y adicionalmente poderlos hacer, aplicarle una fórmula de reajuste del contrato. Imagínense lo que pasó en pandemia. Imagínense lo que pudo haber pasado en el 2022, que esto fue crítico, finales del 21, todo el primer semestre del 22, que fue crítico en temas de inflación, en donde pudimos tener inflaciones superiores al 15%. Un presupuesto de esto antes de pandemia, la afectación puede ser perfectamente de 110 millones de pesos, de casi el 7%. Es más, mucho más. Entonces, por eso es importante poder considerar esto. El 7% es casi el 40% de la IU de todo el proyecto. Entonces, es importante ese tipo de temas considerar. Listo. Yo retomo la presentación. ¿Qué me hizo? Me escondió esto. Ya. Retomo la presentación. Acá. Listo. Perfecto. Sigamos. Entonces, ya explicamos lo de la IU, ¿se acuerdan? Administración imprevista utilidad, dijimos que esto es de administración de los gastos generales o indirectos de la empresa, los imprevistos, lo que yo no puedo gestionar, no puedo prever. Y les puse el ejemplo. Es un imprevisto que mi contratista de pintura o de mampostería mejor me haya construido el muro torcido y le toque volverlo a hacer. No, eso no es un imprevisto. Eso es mala ejecución de la obra. Pero un imprevisto si son atrasos por clima, un accidente de trabajo, una obra adicional que no tenía contemplada y que debía haber previsto, un derrumbe, por ejemplo. Okay. Y la utilidad, obviamente, lo del cliente. Yo les traje acá un ejemplo bien interesante de la IVO. De un segundo lo presento. ¿Qué lo hice? Acá está. ¿Están viendo ahí una vaina que dice Alcaldía de Neiva? Pero sí, señor. Esto es de hace poquito, junio de este año. Entonces te lo bajé para que ustedes lo tuvieran acá presente. Entonces el cálculo de la IU para las obras de terminación a todo costo de la primera fase del Centro de Salud Integral Materno Infantil CAIMI de la Carmen Emilia Espina en el Neiva, departamento de Huila. ¿Qué significa que sea a todo costo? Ustedes ya saben que el contratista va a cobrar como costo directo 2.356 millones de pesos, punto. Ay, señor empresa social Carmen Emilia, resulta que yo no consideré que me tocaba comprar el estuco antes de pintar. Mijito, problema suyo. Es que yo en el presupuesto no incluía, ahí habían 10 ventanas, incluí 8. Problema suyo. Que es que no tuve en cuenta el marco de la carpintería, no tuve en cuenta el marco de la ventana y no lo consideré. Problema suyo. Por eso, contrato a todo costo. Por otro lado, tampoco la entidad pública va a poder decirme, oiga, venga, es que yo bajó el precio de, no sé, no tengo ni idea, pero digamos que haya un tema en donde bajó el precio de algún material y fue significativo. Venga, señor contratista, ajústeme. No, pero no, eso sí es problema mío, o sea, esas eficiencias son para el contratista. ¿Listo? Entonces, eso es un tema, un contrato a todo costo. Entonces, este contrato a todo costo es un proyecto de 2.356 millones de 4 meses y la entidad pública, que es lo que normalmente pasa, le dice, oiga, venga, este es el IU. Entonces, ¿cómo le calcula la IU? Oiga, venga, usted tiene que tener un administrador general, tiene que tener un jefe de obra, tiene que tener un director administrativo, un residente técnico, un jefe de seguridad industrial, un experto en medio ambiente, un experto en calidad, un inspector de obra. Listo, entonces toda esta gente es gente que está asociada al proyecto. ¿Sí?
Él le calcula unas prestaciones sociales. ¿Se acuerdan que yo les mostré un cuadrito donde hablábamos para personal de hasta un salario mínimo con el 68 y más de 3 salarios mínimos ya caía como al 51? Aquí le están considerando 78% de prestaciones sociales. Buenísimo. Entonces calcula un valor mensual, lo multiplican por el número de meses y sale. Entonces empiezan a calcular, y acá está el resto del personal: tecnólogo en seguridad, especialista en medio ambiente, almacenista, celador, conductores. Sumas el valor de la obra, de los salarios y las prestaciones sociales son 263 millones de pesos. Si yo cojo 263, que son los gastos de personal, y lo divido entre los 2.356, ¿cuánto me da? El 11,17%. Entonces ya voy con un 11% en la administración. Y ¿se acuerdan que les decía, me toca recuperar los gastos de oficina? Entonces acá, ¿qué voy a recuperar? Oiga, mensualmente voy a recuperar 2 millones de la oficina central. ¿Cómo así? O sea, ¿usted paga 2 millones de arriendo? No, seguramente no. Seguramente el arriendo puede ser más, 4 millones, 6 millones, pero para esta obra de ese AIU voy a recuperar 2 millones. Comunicaciones, 3 millones. Las pólizas, me toca recuperar el valor de las pólizas, valen 41 millones de pesos. Seguramente acá pidieron póliza de cumplimiento, de salarios, prestaciones sociales, de correcta inversión del anticipo, de calidad, de la responsabilidad civil extracontractual, etc. Papelerías, vehículos, laboratorios de materiales, planos finales, costo financiero, porque resulta que me toca tener, no sé, chequera, gastos bancarios, o me tocó pedir prestada una plata, bueno, lo que sea. La entidad pública proyecta eso y dice, oiga, los gastos de administrativos de oficina son 161 millones. ¿Eso cuánto representa? El 6,83%. Es decir, divido 161 entre 2030 con 16. ¿Esto es igual siempre para todas las obras? La respuesta es no. Cada entidad pública, de acuerdo con lo que pida en la ejecución de la obra, pues saca el personal que requiere en la obra y calcula cuánto podría la entidad pública reconocer para el valor de la oficina. Hace una proyección de eso. Al final, ¿qué le da? Pues se le da que el gasto de administración entre obra y oficina pesa el 18%, es decir, 424 millones dividido los 2.356. Y cerrado el A de la IU. Después viene el I. Entonces acá cada entidad pública hace un cálculo de pronto distinto, sobre parámetros similares. Y él dice, oiga, yo a usted le voy a reconocer una variación de precios. ¿De cuánto? El 1%. Ah, bueno, listo. Usted ya me reconoce ahí algo de variación de precios y me lo mete en el imprevisto. Listo. Yo por aparte puedo considerar otro y lo tengo en cuenta dentro de mi costo directo. Variación climática. Oye, yo le voy a reconocer 11 millones. Ustedes dicen, oye, ¿cómo pudo calcular eso la entidad pública? Pues eso lo saca con base en proyectos similares, pero al final, si ustedes se ponen a calcular y dicen, oiga, el valor mensual de esta nómina al mes me vale 65 millones de pesos. Y él está diciendo que vale 263 en los 4 meses. Y él está diciendo que va a reconocerle 11 millones de pesos de esos 263. 11 millones de pesos vienen siendo que como el 4%, más o menos, 4 por 2, 8, 6 por 4, 24. Sí, como el 4%. Entonces él está suponiendo, más o menos, para que tengan una idea, que el 4% de esos 4 meses vienen siendo 120 días, el 4% viene siendo una semana casi. ¿Sí? Entonces le está diciendo, oiga, usted va a tener de imprevistos una semana el valor del personal. Es decir, que a lo largo de 4 meses puede haber tenido un inconveniente asociado a eso. Es una forma como de entender cómo él lo puede, digamos, cómo estos 11 millones que me representan. Por cantidades no estimadas, yo le reconozco un 0,5%. ¿Listo? ¿Y cuánto me suma eso? 2%, quiere decir 47 millones de imprevisto. Y le calcula una utilidad, punto. Precio de mercado. ¿Se acuerdan que les decía? La utilidad es un indicador de mercado, entonces dice el 5%. Entonces, al final, ¿cuánto es el AIU? Pues 18% de la administración, 2% del imprevisto, 5% de utilidad. ¿El proponente lo puede cambiar? La respuesta es no.
la entidad pública le entrega a la IU. Así como si estuviéramos hablando de interventorías, la entidad pública le calcula el factor multiplicador, que es el símil de la IU, y el contratante o el oferente, ya sea un contratista de obra como en este caso, o un contratista un oferente para una interventoría, acoge ese factor multiplicador, ya sea IU factor, o ese factor, IU o ese factor multiplicador para poder, por ese factor, recuperar los gastos de administración, el imprevisto y la utilidad. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo que les quería mostrar para que vean cuando hablamos de la IU, como en el caso del municipio de Neiva, cómo lo calculan y lo llevan a representar como parte de la ejecución del contrato. Listo. Ok, sigamos. Espero que estén viendo mi presentación. Entonces, listo. Ahora sí, optimización de costos. Vamos a hacerlo, creo que nos queda como media hora. Sí, vamos a hacerlo en media hora sencillo. Cuando nosotros hacemos este ejercicio pasa mucho en empresas, en contratos públicos, ¿qué está haciendo, por ejemplo, ahora? No sé, es que yo acá noticias en Neiva casi no escucho, pero ¿qué le está pasando al alcalde de Neiva, de Bogotá, a Carlos Fernando Galán? Entonces está presionando la entrega de los proyectos que dejó contratar la administración anterior relacionadas con el metro. Y hoy salió una noticia de que la obra de la 72 va a estar demorada un mes. Y entonces está presionando al contratista. ¿Y qué le está diciendo al contratista? Oiga, mijo, venga, usted me tiene que ejecutar esa obra. Eso que va a hacer en un mes me lo tiene que hacer en 15 días. Entonces, ¿el qué va a tener que hacer ante una orden de esas? Tener cuadrillas adicionales. Y esas cuadrillas adicionales valen al final lo mismo que me vale si yo la hago la obra en horarios normales. La respuesta es no, seguramente va a salir más costoso, porque a pesar de que voy a tener menos tiempo, voy a tener que hacer más gente, la misma cantidad de obra con más gente, pero adicionalmente con unos recargos, porque yo ya no lo hago en horario diurno y es posible que eso me cueste mucho más. Entonces, cuando estamos hablando de optimizaciones en proyectos, lo que buscamos es, oiga, venga, ¿cómo hago para obtener la máxima utilidad en el menor tiempo posible? Es decir, tengo que ejecutar este proyecto de mostrar al alcalde de Neiva en 4 meses. Pues es posible que si yo le meto más gente, teniendo más cuadrillas de trabajo, y que operativamente sea viable, pues no lo hago en 4, sino que lo hago en 3 meses y medio, es posible. Pero es posible que también ese costo directo sea mayor. ¿Por qué? Repito, porque voy a tener que considerar recargos. ¿Ok? Pero eso puede ser bueno, puede ser malo. No, pues entonces nos toca entender que en un proyecto, pues nosotros tenemos los costos directos y los costos indirectos. ¿Listo? Porque la forma como los costos directos y los indirectos se ejecutan son diferentes. Cuando estamos hablando de costos directos, que es decir, son aquellos costos de los ítems que se transforman y generan, digamos, la obra física, entonces ahí que tengo mano de obra directa, materiales, transportes, equipos, alquileres, etcétera. Pues obviamente la forma como se comportan es como usted la ven en la pantalla. Yo voy a tener una duración normal asociada al rendimiento normal de la obra, entonces yo calculo que la obra se hace en 4 meses, está bien, pero si yo empiezo a acortar ese tiempo, lo que necesariamente va a llegar o va a suceder es que la obra posiblemente me va a salir más, el costo de la obra es posible que sea mayor. El tiempo de duración lo mejoro. Buenísimo. Entonces la obra de 4 meses la hago en 3 meses y medio, pero es posible que me cueste mucho más. Entonces ahí me toca, y si obviamente yo no la hago en 4, sino que la hago en más tiempo, es posible que la curva rebote. Entonces yo tengo que entender, y para eso son los rendimientos de la mano de obra. Los rendimientos son valores teóricos asociados a esto, a una duración normal de la actividad.
Por eso existen esos valores de referencia. Si yo quiero acortarlos, pues tengo que tener en cuenta que es posible que voy a durar menos tiempo en la ejecución. Perdón, voy a durar menos tiempo en la ejecución, pero por otro lado voy a tener mayor costo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vemos acá, una estimación de los costos de mano de obra, materiales, transporte, alquiler de equipos, decrece con el tiempo de duración de la actividad y la variación es proporcional a la duración de la actividad, es decir, mayor tiempo, menor costo, menor tiempo, mayor costo. Listo, esa es la forma como se comporta desde el punto de vista teórico la curva de costo directo. ¿Qué pasa con los costos indirectos? ¿Se acuerdan que eran los costos indirectos? Los asociados a la oficina, a los gastos generales, es decir, al personal en la obra, servicios públicos. ¿Ustedes cómo creen que se comportan los costos indirectos? ¿Quién me ayuda? Alguien que me diga. Bueno, entonces hagámoslo de manera voluntaria. Nicole Valentina. Nicole, ¿cómo crees que se comporta teóricamente la curva de costos indirectos en relación con el tiempo? Puede ser como constante. Constante. Entonces, preguntémonos qué hay en el costo indirecto. Entonces dijimos, en el costo indirecto hay el salario del residente, el salario del almacenista, el salario de seguridad y salud en el trabajo, los servicios públicos y también la recuperación de la oficina. Entonces está el arriendo en la oficina, lo que le pagó al contador. Entonces te pregunto, teniendo en cuenta eso, a lo largo del tiempo, ¿cómo se comporta la curva de costos indirectos? ¿Cómo crees? ¿Qué pasa si me demoro más en la obra? Pues a mayor tiempo van a crecer esos costos indirectos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la forma como se comporta la curva es distinta a la forma la forma como se comporta la curva de costos indirectos es diferente a la forma de la curva como se comporta el costo directo. En el costo directo, ya lo vimos, a mayor duración, menor costo. ¿De acuerdo? A menor duración, mayor costo. Aquí es al revés. Yo acá me demoro más y pago más. Entonces, un contratista de obra, ustedes cuando sean contratistas de obra, ¿ustedes qué es lo que piensan hacer? Yo tengo que salir en el menor tiempo posible. O sea, si yo lo veo desde el punto de vista del costo directo, yo digo, no, venga, yo tengo un plazo asociado o una duración de la obra asociada al rendimiento. Pues yo hago con base en eso y me demoro 3 meses, pues lo hago en 3 meses. Y alguien puede decir, oiga, no, hágalo en 2, pero me va a costar. Sí, pero usted se ahorra ese mes y seguramente puede tener un menor costo indirecto. Ah, oiga, ¿verdad? Sí, entonces, cuando estamos hablando de cómo optimizamos el valor de la obra, me toca lograr sortear esas dos cosas, ¿sí? Los costos directos y los costos indirectos, porque tienen forma de comportarse diferente. En el caso de los costos indirectos, pues los gastos que no están relacionados de forma directa con la ejecución de una actividad son los indirectos. Se comportan como una función lineal creciente o incremental de forma constante. ¿Y de forma constante por qué? Pues yo les pongo el siguiente ejemplo. Amarillo, nosotros, obra de 1.000 millones, 3 meses. Y voy a completar un mes adicional de mayor permanencia en obra. ¿Por qué? Porque, bueno, Amarillo se demoró recibirme la interventoría, liberarme ciertas zonas que compactamos, de material compactado, pero adicionalmente empezó a llover en Bogotá hace 2 semanas largas. Entonces, pues yo tengo una partida para imprevistos, listo, eso no, Amarillo no me lo va a reconocer, pero me implica mayor permanencia. ¿Y mayor permanencia qué es? Que tengo un residente, que tengo una jefe de seguridad y salud en el trabajo, que tengo campamento, que tengo un baño portátil y que tengo un maestro. Entonces, una semana más que me demoro es una semana que me puede valer, no sé, lo que valga, 10 millones de pesos. Entonces, entre mayor tiempo, más costo
de la obra. Y si me demoro, y si un mes me vale en costos indirectos 30 millones, pues 2 meses me valen 60 y 3 meses me valen 90. Así de fácil. Entonces, se incrementa de forma constante. ¿Por qué? Porque pues, usted tiene siempre ese equipo. ¿Se acuerdan cuando veíamos el IU? Ahora en lo de la alcaldía siempre va a tener un residente, uno de seguridad y salud, uno de calidad. Son equipos que yo conservo durante la ejecución del proyecto porque en un proyecto público, el contratante público no me va a dejar que me demoro un mes más, que al de seguridad y salud del trabajo. No lo va a sacar, no puede. Ok. Entonces, pues, ¿qué me toca? ¿O qué nos toca? ¿Qué les toca a ustedes? Pues entender que nosotros tenemos dos curvas distintas. Una curva de costos directos que se comporta de esta forma y una curva de costos indirectos que se comporta de esta forma. En la medida en que que es mi menor costo directo, yo pueda llevarlo atrás sin que no se me incremente mucho el costo directo respecto de lo que me ahorraría en los indirectos, pues buenísimo, yo estoy logrando este punto de optimización. Entonces, siempre que estén pensando en coger y hacer más eficiente este tema, pues recuerden que hay un punto de optimización en donde yo puedo buscar reducir el plazo, pero llega un punto en donde esta reducción me implica mayor costo porque el costo directo me va a implicar, se me va a subir por recargos nocturnos, por aumento el número de personal, de cuadrillas, por trabajos adicionales, etcétera. ¿Ok? Entonces, pues aquí les traigo un ejemplo fácil. Entonces, digamos que tenemos una escala, esto es sencillísimo para entender. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer una excavación manual y esto nos pasa normalmente. Entonces, esa excavación manual en la obra yo trabajo en turnos normales. En este caso, pues le puse de 8 a 5. Voy a hacer de 7 a 5, lo que sea. Entonces yo trabajo 8 horas al día, 5 días a la semana. Listo. Resulta que el tiempo total que calculamos para adelantar, de acuerdo con el rendimiento, para adelantar esa excavación, la puedo representarlo en días hombre. Y dice, oiga, yo para hacer esa excavación, aquí ni siquiera estoy ya teniendo en cuenta el volumen porque ya calculé, de acuerdo con el rendimiento, cuántos días hombre necesito. Yo necesito 450 días hombre para adelantar esa excavación. Quiere decir que si usted tiene una cuadrilla normal de 15 personas, pues usted toma unos días para ejecutar la actividad. Si el salario por día hombre por persona son 80.000 pesos, aquí no me puse a diferenciar que si hay un ayudante o no, no. Digamos que todos son ayudantes, les pago 80.000 por el día. Y tengo unos costos indirectos que lo vuelvo día de 450.000 pesos. Es decir, oiga, esos 450.000 por el día es lo que me vale el residente, el de seguridad y salud en el trabajo, el baño, el contenedor. ¿Cómo se ve esto a nivel de la optimización? Entonces, pues aquí yo ya hice el Excel, ya lo voy a mostrar. Me toca cambiar acá. Esto, como les digo, es ejemplo de todos los días que tenemos nosotros en obra. Ejemplos sencillos. ¿Ahí están viendo el Excel? Espero que sí. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces acá dije, oiga, el tiempo total que me gasto hacer esa excavación son 450 días hombre. Yo tengo una cuadrilla y conformo cuadrillas de 15 personas. ¿Por qué? Porque es la forma que operativamente me organizo para adelantar la excavación. No son 10, no son 5, son 15 personas la cuadrilla. ¿Ok? Entonces yo tengo cuadrillas de 15 personas. Entonces, que es el rendimiento teórico. Entonces puedo decir, oiga, pues sí, yo con una cuadrilla lo saco en 30 días. Es decir, oiga, si necesito 450 días hombre y tengo 15 hombres, pues ¿cuántos días me demoro? 30. ¿Y cuánto me valen 30 hombres? 30 hombres. ¿Cuánto valen 30 días de una cuadrilla de 15 hombres? Pues me vale el costo directo 36 millones. Listo. Y sale su jefe y le dice, no, sabe que necesitamos terminar en menos. Métale otra cuadrilla. Bueno, operativamente, para efectos de poder hacer un ejercicio
lógico. Yo dije, oiga, pues yo tengo que tener cuadrillas iguales. Entonces, listo, no tengo dos cuadrillas de 15, no tengo una cuadrilla de 15, sino que tengo dos cuadrillas de 15. ¿Qué significa? Que pues voy a tener más personal. Si tengo más personal, ¿qué va a pasar? Pues que yo tengo una menor duración, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no tengo 30 personas, no tengo 15 personas, sino que tengo 30. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me demoro? 15 días, ¿sí? Pero ¿cuánto me valen 15 personas por dos cuadrillas por 15 días? Pues me valen 40.500.000 pesos. Y si hago el mismo ejercicio en tres cuadrillas, ¿cuánto me suma? 45. Entonces, claro, yo me ahorro, cada 15 días que me ahorro, que es buenísimo, me está costando un delta. Entonces, yo me ahorro 15 días, pero me cuesta 4 millones de pesos más. ¿Listo? Y me vuelvo y me ahorro y ahora no tengo una cuadrilla, sino tres cuadrillas y pues ya me ahorro no 30, sino ahora lo hago en 10 días, pero me vale 9 millones de pesos más. ¿Listo? Entonces, yo tengo ese cálculo y digo, oiga, pues sí, yo puedo terminar antes y me cuesta más. Perfecto. Pero es porque lo voy a hacer porque es que si salgo más rápido, pues recuerdan que tengo 450.000 pesos el valor del día en indirectos, pero pues saquemos la cuenta. Para esos mismos ejercicios de día, con un valor de costo indirecto día de 450, ¿cuánto me está costando la actividad? En términos normales, es decir, 30 días por los 450.000 pesos de costo indirecto día me valen 13 millones y medio. Pero si lo hago en 15, ya me ahorro una plata, ¿sí? Ya me ahorro una plata. Ya me va a valer 6.750.000. Entonces me ahorré 6.750.000. Pero ahora no lo voy a hacer en 30 días, sino en 10. Entonces 10 por 450.000 pesos que me vale el indirecto por día, ¿cuántos son? 4 millones y medio. No, me ahorro 9 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, cuando mezclamos estas dos cosas, ¿qué me hizo? Cuando mezclamos estas dos gráficas, yo lo que puedo decir es, oiga, venga, resulta que esta curva, que al final es como la batea, el punto intermedio es dos cuadrillas. Si yo tengo dos cuadrillas de 15 personas, el valor que me cuesta además en el costo indirecto, me lo ahorro en el indirecto y es mucho más eficiente. Entonces, en vez de que la actividad me valga 49 millones y medio, ahora me voy a ahorrar, ¿cuánto es esto? 2.250.000 de ahorro. Me voy a ahorrar una platica, 2.250.000. Pero si ahora digo, mi jefe quiere salir más temprano, no me da. Me vale exactamente lo mismo si me demorara 30 días, si me demoro 10. ¿Por qué? Por lo que les decía que la suma entre el costo directo y el indirecto y se vuelve al final una curva con un nivel óptimo que es el que nos toca encontrar. En este caso, que la forma más eficiente es hacerlo a través de dos cuadrillas de 15 personas con una duración de 15 días. ¿Listo? Entonces, ¿sí me entendieron el ejercicio? Mensaje. Y vuelvo a la presentación. Digamos, este es un ejercicio fácil un poco para entenderlo. Uno lo puede volver mucho más complejo dependiendo de lo que uno quiera, pero quise hacerlo bien sencillo para ajustarnos al horario y demás de esta sesión virtual. Entonces, mensaje. Claro, yo puedo tener, aquí está la representación, se ve más bonito acá. Entonces yo puedo tener, ser más eficiente en costos directos, ahorrarme una platica, pero por este lado, en costos directos me va a salir más costoso por los recargos, por el número de personal y demás. En el costo indirecto, si me demoro menos, voy a salir más rápido, pero igual en la suma, yo voy a tener ese comportamiento, si se dan cuenta. Entonces, lo que buscamos es que para esta actividad yo encuentre mi punto óptimo. Y si hago bien el ejercicio, el punto óptimo son dos cuadrillas de 15. Ni una de 15, ni tres de 15, no. 2 de 15 y con eso
obtengo el punto óptimo a nivel de costo. Ahora, piensen que esto es un ejercicio sencillo. Cuando uno lo empieza a hacer un poco más complejo, y es lo que uno ve, por ejemplo, en Bogotá, en donde las entidades públicas, ni siquiera el contratista, las entidades públicas, con el fin de poder hacer obras más eficientes y que no generen tanto impacto, pues qué es lo que exige la comunidad en Bogotá. Y acá en Neiva sería lo mismo. Y es, oiga, ¿por qué no están trabajando 7x24? ¿De acuerdo? Uno está en Bogotá o en ciudades o acá en Neiva y están haciendo por ejemplo, la obra. ¿Ustedes qué piensan que está pensando el comerciante de la carrera sexta entre calles octava y novena? Ya salió el chicharrón, pero ¿qué estaba pensando ese tipo hace 15 días, hace un mes? ¿Si se ubican qué estaba pasando en la carrera sexta entre calles octava y novena? ¿O entre calles cuarta? ¿Qué ha pasado entre calle quinta y novena en los últimos 2 meses? ¿3 meses? ¿Sí saben? ¿Estaban arreglando el alcantarillado o algo así? La tenían vuelta a nada. Y entonces yo soy comerciante. Tengo un puesto ahí por ahí al lado de la séptima, por la sexta con octava. Hay un puesto donde venden gafas, monturas. ¿Quién carajos va a ir? No, ni las motos podían pasar. Entonces, ¿qué está pensando el comerciante o qué le pide el comerciante en el proceso de presentación de esa obra a Empresas Públicas de Neiva? Trabajen todo el día, ¿sí o no? Si me van a bloquear el paso de la gente, pues trabajen todos los turnos que puedan, ¿de acuerdo? No trabajen solamente de 7 a 5. No, trabajen de 7 a 5 y vuelvan y arranquen a las 5 y trabajen de noche hasta la madrugada, no me interesa. Porque él lo que quiere es que la obra salga rápido para que no le siga afectando el comercio, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la solicitud y en Bogotá pasa lo mismo. En Bogotá le dicen al alcalde, oiga, venga, yo lo único que veo son estas polisombras verdes. Oiga, no, tiene que tener turnos a toda hora, trabaje 7x24, trabaje el sábado, trabaje domingo y trabaje a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana, si se puede, por el ruido, si lo dejan hacer, porque necesitan que salga rápido. Pero entonces la entidad pública hace este ejercicio y dice, oiga, venga, sí, claro, yo puedo terminar la obra en 30 días y la puedo terminar en 10, pero llega un momento en donde ya es tan costoso esto que no vale la pena. Que por más eficiencia yo no puedo castigar los presupuestos públicos. Entonces, estos son ejercicios que se hacen, ya sea un contratista para ver en realidad cómo es tan eficiente, qué tan eficiente es el tema, o una entidad pública, por ejemplo, para establecer un presupuesto óptimo. ¿Listo? 9:25 tengo yo. Entonces, ya dejé de presentar. Listo. Entonces, nada, digamos, ¿preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué barrimos? Barrimos lo relacionado. ¿Ahí siguen? No, señor, listo. Entonces, barrimos lo relacionado con el tema de la programación que me había quedado la vez pasada. Les presenté un poquito más claro lo de la IU y hablamos sobre lo que es ese tema de la optimización de costos para entender, que ustedes también entiendan cómo se comportan estas curvas de los gastos indirectos y de los costos directos. ¿Listo? Entonces, nada, pues si no hay más preguntas, agradecerles por el tiempo. ¿Cómo queda esto a nivel de programación? ¿Esto cómo queda? Nosotros este lunes no nos vemos porque hay semana de receso. Llegamos, nos vemos hasta el 11 de octubre, hasta el 21 de octubre nos vemos, ¿no? Sí, señor. Sí. Nosotros tendríamos parcial. Y además hay receso y después el lunes es festivo, ya me acordé porque hicimos esa sesión. Entonces nosotros llegamos el 21 y ese 21 hay parcial, ¿de acuerdo? Entonces la fecha del parcial es el 21 de octubre. Y ese día, adicionalmente, pues yo creo que ahí hacemos parcial y arrancamos con los temas de control de proyectos. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, el tema de, bueno, lo que vimos hoy, estos ejercicios, pues ahí como que en el Excel se veían pues bastante sencillos. Tema de pronto de práctica y eso como para
¿Usted nos va a preguntar bastante sobre eso, profe? No sé. ¿Pero qué quieren? ¿Aprender o que les pregunte? Porque si es aprender... No, pues aprender es lo que... si quieren aprender, puedes hacer el ejercicio. Yo el Excel se los voy a compartir para que lo entiendan. Pero me interesa es que le pongan lógica a lo que es el ajuste por inflación. Sin necesidad de darles el Excel, podrían, con solo la fórmula que les comparto, digamos que deberían poder hacer el ejercicio sin mayor problema. ¿Listo? Sí. Entonces, ok. Aquí les estoy compartiendo en presupuesto y programación. Deben un segundo. Esta cosa. Aquí les voy a compartir. Ahorita les voy a mandar el ejemplo de la IU para que lo tengan. Me interesa mucho que lo tengan y que lo entiendan, porque más allá de lo que veamos acá, es que esto les sirva para su carrera profesional. ¿Listo? Para su desempeño profesional. Entonces ahí se los mando para que lo tengan de referencia. Si ustedes entran a SECOP o a internet, van a encontrar varios ejercicios de AIBO. Entonces, para que más que se lo aprendan, no es necesario aprendérselo, sino que entiendan la lógica del ejercicio del AIBO. Listo, entonces ya se los voy a compartir si lo encuentro. Ya se los comparto. Bueno, ahorita se los mando porque no lo encontré ahora. Y les comparto también el Excel para que lo tengan ahí. ¿Ok? ¿Listo? Señores, señoritas, muchas gracias. Y el día que nos volvamos a ver, tenemos parcial. Que, pues no, el parcial entra todo lo que hemos visto, incluido lo de hoy. Así de fácil. Oiga, ¿dónde tengo la IU? Bueno, ahorita lo busco, no lo encontré tan chistoso. Me toca entrar por el otro lado. Listo, cálculo de la IU, aquí está. Listo, ahí se los mandé. Eso simplemente como para que lo tengan de referencia. Listo, pues nada, muchas gracias por estar en la reunión. Feliz noche. Listo, profe, igual, que esté muy bien, gracias. No descansen, aprovechen la semana de receso. Chao.